es el último día de frutos del Espíritu. Estamos en dominio propio, ¿sí? Y es como si el Señor hubiera dejado la guinda, tan intencional en toda su palabra. Él no tiene casualidades, Él es perfecto y su palabra es igual, de la misma manera. Y dejó el dominio propio como la guinda del pastel, en su palabra. Y ha sido hermoso lo que hemos vivido en estas semanas, ¿sí? Hemos hablado de cada fruto y hemos visto cómo el Señor ha expuesto nuestra condición de hijos, ¿sí? Ha expuesto nuestra relación con Él y nos ha llevado en amor, pero nos ha llevado a que reflexionáramos cómo está nuestra relación con Dios, ¿sí? Como bien dice la palabra, es un fruto del Espíritu, es un fruto de estar en su presencia, ¿sí? Y es algo que, como decía el pastor, no es una meta a cumplir, tengo que tener más paciencia, no se trata de nosotros, se trata del otro, porque es un fruto y el fruto es para dar, amén. Entonces, ahora que somos mucho más conscientes de la riqueza del Evangelio, de la riqueza del Espíritu Santo en nosotros, de todo lo que Él nos... Es como que Él cierra en este tiempo, ¿no? Con el tema del fruto del Espíritu, Él cierra con el dominio propio. Para mí es un sello, Entonces, ¿qué es dominio propio? Yo hice un resumen, ¿sí? Y dominio propio es la virtud de tener control sobre mis deseos y pasiones por la fuerza del Espíritu. Por la fuerza del Espíritu para el bien del Evangelio. Amén. El dominio propio tiene que ver con dominar. El dominio viene de dominarse, ¿sí? Propio de mí. Amén. Entonces, es una virtud de control, de saberse controlar, de controlar nuestros deseos. Como decía en Gálatas 5, ¿no? Nuestras pasiones desordenadas, lujuria, ira, maledicencias, pero los frutos del Espíritu es amor, paz, ¿sí? Entonces es una virtud de tener control sobre mis deseos. Vamos a leer en 1 Corintios 9, del 24 al 27. Y sobre este verso vamos a desglosar lo que el Señor nos habla a través de Pablo, para que podamos entender un poco la dinámica, ¿sí?, del dominio propio. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere en el aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Dice, en mi versión, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. A ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea en el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que viendo ha sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. La palabra heraldo significa mensajero, aquello que anuncia lo que ha de suceder. Amén. Entonces, Pablo nos pone en la condición de una carrera, ¿sí? De los que corren en el estadio.
Pero estoy muy nerviosa, no sé por qué. Entonces, veo, él habla, los atletas cuando corren, ellos tienen un objetivo, ¿sí? Es ganarse el premio, ¿sí? Lo que dice Pablo. Ellos para poder llegar, ellos tienen un propósito, y es llegar a la meta, ser los primeros para obtener el premio. Amén. Y esto sucede con nosotros. Nosotros necesitamos propósito, porque la falta de propósito, la falta de dominio propio es la falta de propósito. Cuando nosotros no tenemos propósito, cuando no entendemos nuestro propósito, es muy difícil tener dominio sobre nosotros. Ellos saben que tienen que llegar a la meta, ellos tienen un propósito, ellos tienen un objetivo, y eso les hace tener dominio propio porque saben lo que quieren, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un propósito, nos abstenemos, estamos enfocados en una meta, ¿sí? Y nuestra meta es ser la corona incorruptible. Amén. Podemos ver que los que corren en estadios, ¿sí? Ellos tienen una vida de disciplina. Amén. Entonces ellos constantemente tienen una vida de disciplina, ellos se entrenan cada día, se alimentan de una manera específica porque se están preparando, son disciplinados. Amén. Lo mismo sucede en nosotros. Tenemos que entender, como decía el pastor, parece que el dominio propio fuera un fruto, bueno, como todos, ¿no? Yo lo veo igual que la paciencia, como que se trata mucho de nosotros, pero no podemos olvidar que el dominio propio es un fruto y, como decía antes, es para dar, ¿sí? Entonces necesitamos entender de que no es por nuestro esfuerzo el dominio propio, es por Él, es un fruto de permanecer en Él, ¿sí? Entonces, pero para eso necesitamos ser disciplinados en nuestra vida espiritual, ¿sí? Tenemos que evitar las cosas que nos hacen daño. Un atleta que se va a presentar en una carrera, en una maratón, él evita las cosas que le hacen daño porque tiene un objetivo, él tiene un propósito, ¿sí? No me imagino un atleta olímpico comiendo hamburguesas antes de presentarse. No me imagino, no sé, emborrachándose, bebiendo alcohol, no entrenando, durmiendo todo el día. No va a llegar a la meta, va a ser eliminado, porque no estará capacitado, pero él tiene dominio, ¿sí? Él tiene una disciplina, él sabe que tiene que entrenar, que tiene que tener una disciplina en su vida, en su rutina, en sus hábitos, para poder conseguir el objetivo. Lo mismo sucede con nosotros. No podemos pretender tener dominio propio en unas áreas de nuestra vida si no somos disciplinados en nuestros hábitos en el Señor, ¿sí? Evitar las cosas que nos hacen daño. Decidir entre lo bueno y lo excelente. Estamos viendo que ellos no es que, bueno, yo he puesto un ejemplo bastante drástico, pero muchas veces ellos, en vez de dormir un montón de horas, se limitan a dormir menos. ¿Me explico? Muchas veces no necesariamente tenemos que dejar hábitos que sean totalmente un super pecado, ¿sí? Evitar cosas que nos hacen daño. Yo lo veo, sobre todo los jóvenes que tenemos una tendencia más con el teléfono, ¿sí? Todo el día con evitar lo que me hace daño, lo que me aparta de la disciplina de estar en Cristo, porque sin Él no podemos dar fruto. Amén. Orar, nuestra intimidad, una vida de ayuno, de lectura en la palabra, de comunidad, de amistades sanas, Estoy convencida que el atleta, sus conversaciones es sobre de lo que él está enfocado, ¿sí? No me imagino un atleta, que seguro que tendrá, ¿no? Pero en su proceso de entrenamiento, sus conversaciones es con gente que le aporte riqueza, tácticas, mira, a mí me funciona esto, a mí me funciona lo otro, vamos a entrenar juntos. Lo mismo sucede. Los frutos del Espíritu también necesitamos ser disciplinados
en nuestra vida. Imagínense yo queriendo tener dominio propio, paciencia, que yo pueda ser ese árbol que, como decía el pastor, que transforma ambientes, pero mi influencia está siendo una persona que me dice, no, vámonos al bar, vamos a tomarnos unas cervecitas, no, vamos a ver una peli, quedémonos todo el día en Netflix, ¿sí? Eso contamina nuestro enfoque. Y después, tercero, es vivir, como me gustó mucho lo que decía el pastor la semana pasada, esa mansedumbre, de vivir una vida sujetos, en el buen sentido de la palabra, bajo el señorío del Señor. Necesitamos ser lo suficientemente humildes para reconocer que necesitamos estar bajo su señorío, ¿sí? Porque todos tenemos un llamado, todos. Estamos aquí sentados y no somos simplemente, no sé, un comercial, una panadera, un abogado, un médico, no. Tenemos un llamado en Cristo. Somos hijos y tenemos un propósito, somos heraldos. Heraldo significa mensajero. Todos tenemos un mensaje para dar. Por eso necesitamos estar sujetos, injertados en la vida. Por eso es tan necesario. Cuando escribía esto me venía mucho a la mente el llamado nazareo. El llamado nazareo, cuando hacía el voto de nazareos de corazón, decíamos que detectar las Dalilas, ¿sí? Aquello en nuestra vida que quiere cortar lo que Dios está haciendo crecer, ¿sí? Esas personas que nos apartan del propósito, que nos apartan de la carrera, que no nos dejan entrenarnos, que nos influencian para mal. No tocar cosas muertas, decíamos, ¿no? El voto nazareo dice la palabra que no tocaban cosa muerta. ¿Qué son esas cosas muertas? ¿Qué son esas influencias? No sé, redes sociales, que miras en el teléfono, que tienes oculto, que todavía no ha salido a la luz, ¿sí? Porque todas estas cosas nos influencian muerte en vez de vida. Nos secan. Y el dominio propio, no podemos, siempre hablamos, oh, Señor, dame dominio propio, ¿no? Señor, dame dominio propio. Sí, amén, se trata de ti, pero tenemos que entender que es un fruto, es como la sabiduría. La sabiduría, yo puedo leerme, puedo hacer, una carrera de teología, puedo saberme todo y voy a ganar conocimiento, pero no me hace sabio. La sabiduría es espiritual, viene de Él. Amén, porque la sabiduría es la aplicación de lo que conozco. Eso me hace sabio, no el conocimiento. Lo mismo sucede, ¿sí? Entonces, que podamos sustituir aquellas cosas, que podamos sustituir todo aquello que, no sé, horas en las redes sociales, sustituirlas por tiempo en su presencia. Y de verdad aquí le quiero hablar a los jóvenes. Yo sé que puede parecer aburrido pasar tiempo con Dios, puede ser pesado, ¿no? Es como que el evangelio para ellos puede ser siempre lo mismo, pero no pueden llegar a imaginar lo que van a conseguir. Ustedes tienen un llamado, tienen un propósito. Sean jóvenes sobrios. Yo se lo digo mucho a Dayana. Sé sobria, discierne, observa, ten dominio sobre los deseos, porque como decía Pablo, ¿no? Lo que no puedo hacer, eso hago. O sea, hay cosas que no las podemos evitar, pero ellos cada vez más tienen una influencia de la sociedad demasiado fuerte. El querer ser aprobados por los demás, el querer llenar vacíos, ¿sí? El querer ser amados, y todo eso les hace debilitar. Amén. Estoy explicando, voy muy rápido. Hay algunas áreas
que la falta de dominio propio en nuestra vida nos arruinan nuestras relaciones y nuestra vida. ¿Sí? La primera es la lujuria. Dice Job en Job 31:1, él hizo un voto con sus ojos. Él hizo un voto con sus ojos. Lo que vemos, lo que deseamos, lo que codiciamos. A veces creemos que la lujuria solo viene en la área inmoral de la sexualidad, pero no. La lujuria, la avaricia, el querer más, ¿sí? Con esto me viene mucho a la mente, Job 31:1. Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de pensar en virgen? Él hizo un pacto con sus ojos. Él hizo un pacto con sus ojos. Tener dominio sobre nuestros deseos. Vivimos en un mundo muy moral, ¿sí? En los últimos tiempos, hablaba yo una vez de la palabra lote. Son unas dinámicas que cada vez van a estar más fuertes sobre nosotros. La palabra lote, la L de lujuria, la O de ofensa, la T de temor y la E de engaño. Necesitamos ser sobrios como hijos de Dios, tener dominio. Creo que, se me quedaría muy corta la palabra para expresar lo importante que es vivir una vida de frutos. Vivir una vida de frutos, en ello está el dominio propio. ¿Sí? Luego lo vamos a entender mejor. El sensualismo sobre las mujeres, ¿sí? Todo aquello que es muy sutil, porque a veces cuando hablamos de lujuria creemos que estamos hablando de un pecado de fornicación, de adulterio. No, nuestros ojos, cuando salgo a la calle, si codicio una mujer, si codicio un hombre, ¿cómo me comporto yo ante los demás? Esto necesitamos tener dominio propio, porque si no, esto tarde o temprano terminará arruinando nuestra vida, pero no nos olvidemos de que arruinará nuestro entorno, ¿sí? Nuestras relaciones, las finanzas. Dice Proverbios 21:20. Proverbios 21:20. ¿No? A ver si encuentro. Proverbios 21 dice: tesoro preciado y aceite hay en casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Amén. Nuestras finanzas, el despilfarro, todo lo tengo, todo lo gasto, no tengo dominio. La ira, Proverbios 29:11. ¿Lo tienes? El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Amén. Amén. Los pensamientos. Proverbios 4:23. Dice, hay una traducción que dice: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Amén. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y los pensamientos, para mí, los pensamientos acarrean todo lo demás. Todo lo demás. Cuando el enemigo nos manda un pensamiento de lujuria, primero se gestiona aquí, luego ocasiona una emoción y luego un acto. ¿Sí? Vamos a leer Proverbios 23:28. Y aquí vamos a entender. Proverbios 23:28 dice: como ciudad sin defensa y murallas es quien no sabe dominarse. Como ciudad sin defensa y murallas es quien no sabe dominarse. ¿Y por qué? ¿Y por qué las murallas? Justamente esta semana el Señor nos ha hablado muy fuerte en el corazón de Nehemías.
Nehemías cuando se dio cuenta de que Jerusalén estaba sin murallas, que las murallas de Jerusalén, que los muros de Jerusalén habían sido derribados, él lloró, él vivió un duelo. Y dices, ¿pero por qué? O sea, ¿qué pasa con las murallas? Porque las murallas eran la protección de Jerusalén. Las murallas eran la protección de Jerusalén. Una ciudad que no tenía murallas, las fortalezas, en ese tiempo no era simplemente una fortaleza, era la protección. De ahí se guardaban de cuando vinieran a atacarlas, cuando vinieran a saquearlas. Imagínense una ciudad sin murallas. Era saqueada cuando quisieran, era ultrajada, no tenía protección y era derrotada. Lo mismo pasa cuando no tenemos dominio propio. Dice, como ciudad sin defensa y murallas es quien no sabe dominarse. El dominio propio es nuestra protección. Cuando no tenemos dominio propio, es cuando viene el enemigo, te zarandea, te tienta, te hace pecar, te hace mentir, te condena, te manda dardos. ¿Por qué no tienes dominio propio? Estás sin murallas. No tienes nada que te proteja. Entonces, ¿qué hace una vida así? Te hace esclavo. Te hace esclavo, iglesia. Ahí, cuando yo leí esto, me di cuenta de cuán importante es el dominio propio. Es nuestra protección. Y si seguimos leyendo la historia de Nehemías, él era un hombre con una meta. Él tenía un propósito, era levantar los muros. ¿Propósito? ¿Sí? ¿Qué más decíamos? Propósito, disciplina. Él tenía disciplina, él sabía lo que Dios le había mandado a hacer. Y me gusta mucho, justo Mercedes, estábamos hablando de Nehemías, estábamos hablando con los pastores de Panamá, nos daba la palabra de Nehemías, y voy yo y me meto en los estados y nada, un segundo, acababa de publicar, me encanta, una imagen de los muros, una espada y una pala. Tenemos llamados, somos heraldos, ¿sí? Y durante toda mi vida, en este tiempo, ¿no? De verdad, y personas que he amado con todo mi corazón, pero las he visto esclavas del pecado, esclavas en su vida, porque se han engañado toda su vida creyendo que se trataba por su esfuerzo. Y hasta el día de hoy siguen siendo esclavas, porque creen que es por su esfuerzo. Necesitamos disciplinas espirituales, iglesia, porque tenemos que entender que el dominio propio es un fruto de estar en Él, de estar cerca de Él, de conocerle a Él. Cuando hay una parte que dice, ¿no? Y a la paciencia, dominio propio, el dominio propio, es un fruto de estar en Él. No es por nuestro esfuerzo, no es por nuestro esfuerzo. Entre más cerca de Él, más fuerte nos hace Él, no nosotros. Nosotros mismos no nos hacemos más fuertes a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros luchamos en unas áreas de nuestra vida de forma interna, somos esclavos. Somos esclavos, le necesitamos a Él. No podemos tener dominio propio. Yo no quiero ser infiel. Yo puedo. Vas a ser infiel, vas a ser esclavo. No es por tu esfuerzo. Le necesitas a Él, es un fruto de su espíritu, es un fruto de estar en su presencia. No quiero mentir. Le necesitas a Él. No quiero codiciar. No voy a codiciar. No se trata de ti, no se trata de tu esfuerzo. Necesitas estar injertado en la vid. Juan 15. Nosotros somos el pámpano, Él es la vid. ¿Sí? Dice Él que el que está injertado en Él poda para que demos más fruto. Y fruto en abundancia.
pero separados de Él, dice que nos convertimos en ramas que solo sirven para echar al fuego. Sin olvidar que el dominio propio es un fruto para otros. Para otros. Nuestra ira, en cómo nos expresamos hacia los demás, esa falta de dominio habla de cuánto le necesitamos a Él en esa área. Porque por nosotros mismos no vamos a poder. Vamos a querer decir, no me voy a enfadar, va a venir el niño, va a venir Pepito, va a venir Juanito, va a venir en el coche, se va a atravesar y ya está. Porque es fruto de estar en su presencia. Amén. Me gustaba mucho al principio cuando hablábamos de los frutos del Espíritu, que hablaba de un árbol, ¿sí? De un árbol que transformaba ambientes, que embellecía lugares. Es a eso a lo que el Señor nos llama. No pueden llegar a imaginar, y se lo digo de verdad, no sé por qué tengo tanta carga con los adolescentes y los jóvenes, no pueden llegar a imaginar lo que sucederá en vuestras vidas, el que ustedes estén injertados en el Señor, que tengan una vida de disciplina. Yo sé que cuesta, pero es mayor la recompensa. Tenemos recompensas cuando estamos injertados en Él. Esto les guardará de que sean usados, de que sean manipulados, de que venga el enemigo, como decía, como pasaba con Jerusalén, que no tenía murallas. Viene, los tienta, los zarandea, los expone y los hace esclavos. Que tengan dominio, que tengan sobriedad. No hago esto, no pienso esto, no voy con estas personas, escojo mis amigos. No, vente, nos vamos a ir de fiesta. No, ven, fúmate un porrito, que no pasa nada. No, y lo único que les hará permanecer es Cristo. Es Cristo. Porque son unos valientes, de verdad. Ellos están expuestos en una etapa que yo, que soy joven, no lo viví. Yo salía a la calle y jugaba en casa, jugaba que sí, al ponchado, al pilla-pilla, jugábamos a béisbol y yo sin zapatos en la calle. Ellos no tienen eso. Ellos ahora tienen un abanico abierto de tantas cosas, de tantas ideologías. Una vez, lo conté, una vez nos reunimos con un joven que no era de la iglesia, y me quedé, tenía 13 años, tenía más conocimiento que yo de los viajes astrales, de la vida, de la creación, de los conceptos. Yo dije, Dios, ¿cuánto les falta? En una reunión que tuvimos con Armin, nos contaba el testimonio de unos niños que en China que eran perseguidos, los cogieron y los metieron se los llevó la policía porque estaban adorando. Ellos estaban adorando y se los llevaron. Y decía que esos niños en el furgón adoraban a Dios. Se los llevaron a la cárcel y seguían adorando a Dios. Y era tanto que no paraban de adorar a Dios que los sacaron. Y Él nos decía a nosotros, ¿qué hubieran hecho nuestros niños y nuestros jóvenes ahora? Con pánico, con miedo, llorando, mi mamá, ¿dónde está? Y lo último, adorar